Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Vamos a ver, a los que trabajamos en el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que nuestra sorpresa ha sido cero. Porque es que estamos acostumbrados. Es que cuando yo les digo que no están gobernando porque están todo el día en todas las manifas que salen en Madrid, es que es básicamente lo único que hacen. Manifa que hay, allá que van, y mientras tanto la ciudad está completamente desatendida. No tenemos intención como equipo de gobierno, como ayuntamiento, de inmiscuirnos para, digamos, impugnar o criticar no solo ninguna sentencia judicial, sino tampoco a sus jueces o juezas, ¿no? Nosotros creemos, quizás porque estamos encabezados por una jueza, por una ex jueza durante muchos años, que el Poder Ejecutivo tiene que ser extremadamente cuidadoso en lo que en cómo se relaciona, digamos, con el Poder Judicial. Pues con mucha serenidad. Lo que hay que hacer es que los cargos públicos somos conscientes de que tenemos una especial responsabilidad y la gente tiene un acceso muy directo, particularmente en el mundo local, pero cuando ya esa presión supera ciertas líneas, pues a casos de amenazas los llevaremos directamente a la Fiscalía, que es quien ha de proteger a todos los ciudadanos y también a los cargos públicos en casos así. Y bueno, a mí me parece perfecto que nuestra democracia permita que en el Parlamento haya un diputado que quiera hacer una pregunta a su manera y se le permita. No podría ser de otra manera, pero la clave es que nuestra democracia debe poder permitir que los ciudadanos y las ciudadanas se expresen con todas las garantías. Y por eso yo creo que el Gobierno, además de, digamos, utilizar la retórica del teatrillo y de mire qué democracia tenemos que le permite hacer el teatrillo, lo que debería pensar es en cómo le da la palabra a los ciudadanos y a las ciudadanas catalanas. Muy buenos días, cafetera, muy buenos días, Resistencia. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que se incorporan a este programa, la sintonía de la cafetera. Ya sabéis que salís vosotros de las profundidades de Sherwood proscritos y os juntáis aquí entre tantas y tantas personas que convierten el programa en una suerte de asamblea paralela donde se habla, se discute, se trata de comprender qué es lo que le está sucediendo a este nuestro pequeño mundo. Estás escuchando la cafetera, si lo estás haciendo eres la Resistencia, no estás sola. Esto yo sé que cuando lo decimos le gusta mucho especialmente a nuestros expatriados y nuestras expatriadas que se encuentran repartidos por todo el planeta y que a veces en la soledad de sus dormitorios, allí a menudo en pisos compartidos, otras veces en apartamentos, pero se ponen los auriculares para conectar a través de este hilo de Ariadna que es la cafetera con sus raíces, con su familia, con sus amigos, y muchos familiares también utilizan este programa para saberse conectados con la gente que está fuera. Así que un abrazo muy especial para los expatriados. Hoy en un programa, en un formato, ya sabéis, en un café de puchero elaborado con cariño, con sosiego, porque los días que me toca ir a la tertulia de televisión, ya el sosiego me lo dejo aquí, me lo dejo en la cafetera. Allí ya me altera la cafeína del directo. Esto es la cafetera. Y entonces a esta hora, amigos míos, si estás escuchando esto, probablemente yo ya habré fallecido en algún plato televisivo. No lo digo de coña, pero es verdad que el sosiego está aquí en la cafetera, porque además cuando uno coloca hoy las portadas de los periódicos sobre la mesa y ve que de nuevo el tema catalán no solamente no abandona las portadas de los periódicos, sino que intensifica
su tensión, lo cual nos parece bastante inquietante. Yo sé que hay un cierto hastío, pero no os preocupéis, porque hoy, escuchando las demandas de los oyentes que se vienen produciendo en los últimos días, vamos a dedicar una buena parte del programa a hablar de otros asuntos que están más allá de la agenda setting. Porque además hoy es viernes, y los viernes en este programa ponemos la mirada sobre el Videoforum. Sabéis que cada semana elegimos una película, invitamos a que la Resistencia pueda verla y a partir de ahí comentarla en el programa. Tenéis una semana para verla, así que ha dado tiempo más que de sobra. Y la película elegida para esta semana era la película Okja, que es una película, aparentemente es para niños, luego resulta que no tiene mucho... En fin, yo intenté verla con el pequeño Fer, le senté 10 minutos delante del ordenador y menos mal que empecé a recibir alertas en Twitter de que, ¿pero qué estás haciendo? Sepárale de ahí. Porque vamos a desvelar algún spoiler de la película. No es que la mascota termine fileteada, pero prácticamente la película va de eso. Así que, bueno, en todo caso, es una película que invita a reflexionar sobre la producción de carne, el consumo tan excesivo que tenemos los seres humanos y lo que eso supone para el resto de las industrias, ¿no? Así que vamos a tener la oportunidad de hablarlo. Vamos a hablar con la presidenta de PACMA, el partido, ya lo sabéis, defensor de los animales, que además mañana tiene convocada una manifestación en Madrid en contra de la tauromaquia, así que con esta doble excusa de la película, del consumo excesivo de la carne, el respeto hacia el mundo animal que tenemos los seres humanos, hablaremos con ella, debatiremos sobre los hábitos, sobre el capitalismo y lo que influye el capitalismo en esta gigantesca industria de la carne, y vamos a hablar, como siempre, pues también de la actualidad, las portadas de los periódicos, etcétera, etcétera. Así que este es el menú para hoy. Estás escuchando La Cafetera. Y antes de dar paso a las portadas, me vais a permitir, porque tenemos un asunto pendiente que me piden. Sabéis que están elaborando una app maravillosa para poder escuchar el programa. Son 2 de nuestros oyentes. Todo esto nace como una iniciativa del grupo Java que se entremezcla con el grupo Banksy. Bueno, pues hay 2 galos que siguen resistiendo y avanzando y evolucionando en la construcción de esta app. José Cuñat, yo sé que José Carlos, que están muy implicados en esto, y entonces nos han pedido, porque están testeando la app para un pequeño círculo de privilegiados, así que si queréis participar todavía estáis a tiempo, pero no queda ya mucho para poder probar esta app encerrado en una versión pequeña para ir testándola. Y entonces necesitamos a algunas personas que tengan Apple, que tengan iOS, el sistema operativo de Apple, en su móvil, y que quieran convertirse en beta testers, que puedan probar para ver si da algún problema, si la app funciona correctamente, qué cosas se encuentran, ¿no? Así que si hay algún beta tester entre la tripulación, que levante la mano, porque si tenéis iPhone, porque lo necesitamos. Ahora voy a retuitear hay un pequeño formulario que tenéis que rellenar, y así José Cuñat os echa un vistazo y os incluye entre el grupo de personas que lo pueden probar. Bueno, esto es La Cafetera. Y está muy bien la app, ¿eh? Está muy bien porque permite enviar directamente mensajes a Twitter mientras estás escuchando el programa, permite recomendarlo, participar en las conversaciones que se generan en el chat, en un montón de cosas, tiene un montón de posibilidades. Bueno, os decía, el tema catalán no abandona las portadas de los periódicos, y aunque hoy no vamos a poner el foco completamente en eso, lo que pasa es que hablaremos también con Pilar de la prensa internacional, y en la prensa internacional os podéis imaginar también ha sido un asunto protagonista, pero no abandona las portadas de los periódicos. En el periódico ABC, suma y sigue, dice: Carles Puigdemont protagonizó ayer un nuevo capítulo del espectáculo secesionista con la celebración del acto ilegal de apertura de campaña del 1 de octubre en la Plaza de Toros de Tarragona, plaza llena a reventar. Y dice el periódico ABC que Hacienda interviene los pagos de la Generalitat. El gobierno responde a la negativa de Junqueras de informar sobre los gastos del gobierno, asumiendo el control del pago a proveedores y servicios públicos. Es la portada del ABC. Asunto también que conduce al periódico El País a un titular a 5 columnas muy espectacular: el gobierno de Cataluña se instala en la desobediencia, dice el periódico El País. La Generalitat agrava la crisis institucional para este periódico. Dice que Junqueras se niega a rendir cuentas a Montoro y fuerza a Hacienda a hacer los pagos. Puigdemont asegura en el acto de inicio de campaña que el referéndum se hará, y las asociaciones de jueces invitan a los ciudadanos a desobedecer al gobierno. Ada Colau permitirá que se vote en Barcelona tras pactar con la Generalitat, dice el periódico en su portada. También lleva un artículo referido precisamente desde la portada que lleva como titular:
en la realidad paralela del independentismo. Bueno, portada del periódico El País. Y en la portada del periódico El Mundo, el separatismo abre campaña sin que el gobierno lo impida. Dice, Puigdemont y Junqueras reúnen a miles de personas en Tarragona para respaldar el sí en el referéndum. ¿Alguien cree sinceramente que el 1 de octubre no votaremos? Afirma el presidente. Y también Junqueras se revela y Montoro le interviene los presupuestos, dice el periódico El Mundo en su portada, que también señala que Ada Colau suma a Barcelona al referéndum, pero no asume ninguna responsabilidad, dice el periódico El Mundo, de la misma manera que lleva Rosell indigna a la COE. Hay espacio entre sumisión total e independencia, dice en el periódico El Mundo. Y el periódico La Razón, en su titular de portada, el gobierno toma el control de las cuentas de la Generalitat. La respuesta del Estado al desafío soberanista. Hacienda suprime las transferencias corrientes y asumirá el pago a proveedores y servicios públicos. La decisión de Junqueras de no informar de cada partida acarrea desde multas a responsabilidad penal. También Colau dejará votar en Barcelona la consulta ilegal y desautoriza al PSC. Vamos a ver la prensa internacional. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Bueno, y como cada semana nos acompaña Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Ya totalmente incorporada después de las vacaciones. ¿Te has descansado? He hecho lo que he podido. Bueno, que hablamos el otro día también, pero hablamos por teléfono. Pero sí. Ahora ya aquí en que por cierto, te voy a pedir que te quedes con nosotros porque como vamos a hablar de Ojad, de esta película para el Videoforum y de la defensa de los animales, del consumo de carne, me interesa también conocer tu perspectiva. Además, tú que tienes críos y que tienes tanta familia y tan concienciada, seguro que tienes algo llamativo sobre esto. Pero sabéis que nos acompaña Pilar para hablar de las... ¿Te puedes quedar un ratito, un poquito? Sí, hoy me quedo, sin problema. Pero sabéis que para hablar de esto, sobre todo. Monitoriza para defender a los animales. Pero monitoriza la prensa internacional... buscando aquellas noticias que se refieren a nuestro país en el exterior y que proyectan la imagen de España en el exterior. Y sospecho que toda esta semana el tema catalán ha sido el objeto de comentario internacional, ¿no? La semana pasada y esta semana, casi el único tema o el principal tema, desde luego, de los que habla sobre España la prensa internacional es Cataluña y todos los matices, todas las derivadas que está teniendo, y en esta semana en concreto han estado muy pendientes de la Diada. De hecho, la Diada lleva muchos años siendo un acontecimiento que causa mucho interés en la prensa extranjera. En esta ocasión, además, desde ya antes de que se produjera, los medios venían anunciando que el 11 de septiembre iba a haber una manifestación masiva, que iba a ser una demostración de fuerza y que venía muy condicionada por el hecho de que se va a celebrar a solo 20 días del referéndum del 1 de octubre que planea la Generalitat y que ha desatado la que todos consideran es la crisis más grave para la democracia española desde el 23F, como decía, por ejemplo, medios como Bloomberg o el New York Times. En este caso, lo que hay una cierta división. La mayoría destaca que ha sido masiva. No entran mucho en la guerra de cifras, aunque, por ejemplo, La República, el diario italiano, publicó en portada que 500.000 de personas habían salido a las calles de Barcelona. Algún otro medio, como The Guardian o Reuters, recogía la cifra de 1 millón de personas, pero la mayoría prefiere no entrar en esa guerra y habla de cientos de miles, pero sí destacan que una vez más ha sido masiva, que ha vuelto a ser política y que en este caso, además, ha sido, así como otros años hablaba más del derecho a decidir, en este caso muy concreto era a favor del referéndum y del sí. Esto les ha llamado la atención y lo que dicen es que añade presión al gobierno, añade presión a esta crisis que preocupa y que se ve desde fuera como una cosa que nadie pensaba que iba a llegar tan lejos, y están constatando de que además Cataluña está decidida a llevar a último término. En este sentido hay 2 artículos o 2 medios... Te iba a preguntar porque hemos visto que Le Monde y Financial Times hablan del asunto y hablan sobre todo de en qué dirección se tiene que mover y quién se tiene que mover. Alguien se tiene que mover e incluso especulan, Rajoy debería moverse en la dirección de Cameron. Sí, esto es verdad que, no sé si os acordaréis, hace un par de meses el New York Times ya publicó un artículo que de hecho fue criticado por el gobierno, provocó una reacción del gobierno. Era un editorial además en el que decía que lo mejor para España era que hubiera un referéndum y que digamos, los catalanes votaran y rechazaran la independencia, ¿no? Que se centrara España en conseguir convencer a los catalanes. En este caso, Le Monde, el primer diario francés, viene a sostener un poquito esta misma tesis. Francia además es un país en el que todo el tema catalán
cuesta quizá entenderlo, ¿no? Ahí se ve un poco como exaspera un poquito porque no se entiende demasiado bien que esto esté pasando. Y el editorial de Le Monde era bastante duro, calificaba las dos partes en fin, el referéndum en concreto lo calificaba de absurdo, pero decía que la espiral en que habían entrado tanto el gobierno español como el gobierno catalán de no dialogar, de digamos cada uno intentar forzar al otro a la sobrereacción y que cada vez iba empeorando el problema, no tenía mucho sentido. Y venía a decir al final sobre todo que quizá Mariano Rajoy debería tomar ejemplo de David Cameron en Escocia, que permitió votar a los escoceses y que sobre todo se centró en conseguir convencerles de que su futuro estaba dentro de España. Y de hecho Le Monde decía, tendrían que convencer a los catalanes de una verdad, es decir, su futuro europeo pasa por seguir dentro de España. El Financial Times, además, también no es un editorial del diario, sino una columna de uno de sus principales columnistas. Viene a decir esto que llama un poco la atención. Es decir, si el gobierno sigue considerando la Constitución como una especie de tabla sagrada que no se puede tocar, pues quizá el momento del sentido común, que es la expresión que utiliza, pase, ¿no? Desde fuera se señala esto, ¿no? Que es decir, que alguien tiene que moverse, principalmente el gobierno de Rajoy, porque esta situación amenaza con, digamos, provocar una crisis muy gorda. Aunque lo que te iba a comentar, hay dos medios que, digamos, disienten un poquito de esta visión, que son Bloomberg y Wall Street Journal, que son dos medios muy importantes, que precisamente lo que venían a decir es que se nota cierta mengua, cierta disminución del fervor independentista, ¿no? Decían que las encuestas indican que cada vez menos catalanes apoyan la independencia. Quizá no se referían tanto a la crisis en sí como al hecho de que el apoyo a la independencia está menguando en Cataluña, y de hecho también citaban que los mercados y los inversores parecen no dar demasiado crédito a que esta crisis termine ahí, aunque dejaban caer de que en función de la respuesta del gobierno español todavía podía pasar ir en todo. una dirección o en otra, sí. También es difícil saber muchas veces si la prensa internacional basa sus titulares en lo que se publica aquí en España o en datos propios, ¿no? Por ejemplo, cuando se refieren a estadísticas, a cifras del aumento o no de los independentistas, si es la visión de la prensa española, que sabemos que tiene un sesgo bastante evidente, o si ellos manejan datos más allá de eso. Sí es muy interesante el editorial de Le Monde, porque es un editorial que van a leer en el Ejecutivo francés y, por lo tanto, que afecta a la visión que proyecta el gobierno español en el exterior, ¿no? Cuando están invitando a Mariano Rajoy a observar además, el dilema como lo hizo Cameron en el Reino Unido, ¿no? Hay que recordar que aunque aquí Rajoy recibe muchas críticas, su imagen en el exterior no es mala, más bien al revés, ¿no? Es decir, es verdad que se le considera un presidente, lo hablaba recientemente con María Tadeo, que es una de las corresponsales de Bloomberg, dices que incluso a pesar de la comparecencia en Gürtel, a pesar del último pleno sobre la corrupción, fuera la imagen que hay de Rajoy o que genera España, es un país que se ha recuperado, sí, que económicamente va bien. Y en Francia especialmente, porque esto es una reflexión que el otro día que vi a François Mousseau, que por cierto quiere venirse al programa en directo, le he dicho que se venga por aquí, corresponsal también de Liberación, diario francés, y él también tiene esa visión también muy parecida de Mariano Rajoy, así que en efecto la imagen que proyecta probablemente está muy disociada de la que proyecta aquí en España, de la que tenemos aquí algunas personas, ¿no? Pero está bien por eso que le digan también desde fuera, que le lleguen estos toques de atención de que no puede seguir quizá con esta actitud, que entraña serios riesgos, lo que decía el editorial de Le Monde, para Cataluña, para España y para Europa. Es muy interesante eso. También España, ruta de inmigrantes. Esto habíamos escuchado hablar de esto, pero estos días también se ha reforzado esa imagen, ¿no? Se ha reforzado. Los medios internacionales ya todo este verano han venido constatando de que cada vez volvía a ser la ruta de España, volvían a usarla, después de haber estado varios años, digamos, un poco en desuso, ¿no? Se ha centrado mucho la atención en todos los inmigrantes y los refugiados que intentaban llegar a Europa a través de Italia, desde Libia, o a través de Grecia, que salían desde Turquía. Y en este verano sí se ha constatado, además con datos de Frontex, que es la agencia de la Unión Europea para las fronteras, que ha dicho que el número de inmigrantes que ha llegado a España en lo que va de años, es decir, desde enero hasta agosto, se ha duplicado con respecto al año anterior. Esto, pues los medios internacionales, The Washington Post, L'Express, The Times incluso, lo resaltan hablando un poquito de cómo España, digamos, la ruta desde Marruecos a España ya es la tercera, digamos, en importancia, porque esto también lo subrayan bastante, que a pesar de que se ha duplicado el número de llegadas, España sigue estando bastante lejos, sobre todo de Italia, pero sí llama la atención sobre esto, que hay un aumento, que está creciendo digamos, esta vía como ruta de entrada de los inmigrantes y los refugiados a Europa,
Es verdad que quizá no prestaban tanta atención porque las cifras indican que volvemos a estar en números similares a los que estábamos en la década de los 2000, cuando entonces en Europa no se prestaba tanta atención a la presión migratoria y ahora se presta mucho más. Pero es verdad que los medios están poniendo el foco en esto. Bueno, y en otras noticias que no están referidas a nuestro país, que han tenido protagonismo en la prensa internacional, en la prensa europea y concretamente en la francesa, pero la prensa europea algo también, ¿no? Sí, la prensa europea está bastante pendiente de, digamos, la reforma laboral o la gran huelga que ha habido en Francia contra la primera reforma laboral de Macron. Y esto nos interesa mucho porque, paradójicamente, y además esto lo ha reprochado mucho, algunos oyentes también decían, aquí en España que tenemos muy puesta la mirada en lo que está ocurriendo en Cataluña, pero qué poco nos ocupamos de lo que está ocurriendo en Francia, donde ha habido incidentes además importantes, y dice, pero qué poco queremos o qué poco quieren algunos que esto pueda ser la semilla o el ejemplo francés pueda servir para los trabajadores españoles, ¿no? Porque aquí ha tenido un recorrido bastante limitado. Sí, en Francia, lógicamente, ha sido portada de todos los medios y, en fin, ha colapsado. Es verdad que ha sido una huelga un poco, digamos, rara. No ha habido unanimidad en los sindicatos. Entonces ha habido, digamos, una cierta dispersión de fuerzas y esto, por ejemplo, Le Figaro, que es el diario más clásico de la derecha, lo destacaba, ¿no? Que incluso se atrevía a decir que la manifestación había sido multitudinaria, pero no masiva, y que eso facilitaba las cosas a Macron. Libération, que es el diario más de izquierdas, decía lo contrario, que había sido masiva y que esto volvía a poner presión, que a ver si ibas a ser capaz. En general, los medios un poco más entre medias indican que la reforma laboral, que es muy parecida a la que ha aprobado Rajoy aquí en España, es decir, que limita las indemnizaciones por despido, facilita que las grandes empresas las multinacionales sobre todo, puedan despedir y limita un poco la negociación colectiva, es muy similar en ese sentido. Sí da un poco la sensación de que la movilización no ha sido suficiente o, digamos, no ha paralizado todo lo que se esperaba Francia y quizá facilite que Macron siga adelante con ella. Pues Pilar de la Peña, bueno, no te marches todavía, quédate. No me voy. Que vamos a hablar de Okja, la película elegida esta semana para el Videoforum Cafetero. Estás escuchando La Cafetera. Durante 40 años, nuestro grupo ha liberado animales de sitios donde los maltrataban. Producimos daño económico a los que se aprovechan de su desgracia, revelamos sus atrocidades al público y no hacemos daño a nadie, ni humano, ni no humano. Ese es nuestro credo de siempre. Estás escuchando La Cafetera. Silvia Barquero, Pacma, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tú has visto la película también. Sí, la verdad que sí, me gustó muchísimo. Creo que es muy interesante, tiene un trasfondo interesantísimo. Sobre todo porque abre una reflexión también sobre la manera que tenemos de consumir carne, de relacionarnos también con el mundo de los animales, que en cierta forma, yo, sobre todo con gente que estáis tan implicados en la lucha por la defensa de los derechos de los animales, nos provoca una cierta frustración ver cómo casi parece que hay que renunciar, ¿no?, a esa batalla. Por supuesto que no renunciamos, esa es nuestra misión, trabajar para conseguir que las personas entiendan que poniendo cada uno un poquito de nuestra parte, podemos reducir de manera importante el sufrimiento de los animales. Y te lo dice una que es vegana desde hace más de 15 años. Es decir, yo sueño con un futuro para los animales donde se libren de vivir en esas granjas industriales y de pasar por esa muerte terrible en mataderos. Es decir, que no vamos a dejar en el empeño. ¿Tú crees que la gente es consciente de lo que ocurre de verdad dentro de un matadero? Bueno, yo creo que sí que se puede intuir, pero si te soy sincera, yo cuando comía carne no me paraba a pensar lo que sucedía. Es decir, hay veces que consumimos inconscientemente, sin saber lo que comemos o quizás sin saber lo que compramos. Y pongo el ejemplo cuando nos compramos ropa sin saber cómo ha sido producida, en qué condiciones laborales la han producido las personas que, pues quizá al otro lado del mundo no tienen la misma vida que nosotros, ¿no? Y creo que sí que hace falta información para que las personas como consumidores sepan a qué se están ateniendo cuando van al supermercado. En esto la conciencia ha cambiado mucho. También hay grados. Hay gente que dice, no, yo lo que he hecho ha sido reducir el consumo de carne. Hay gente que dice directamente, yo lo que hago es no consumir absolutamente nada de carne, pero sí habéis observado una evolución también de la ciudadanía en los últimos años, ¿no? Pero totalmente. Me parece muy, muy positivo tanto que haya personas que decidan
reducir el consumo de carne como aquellas que han dado el paso definitivo y han abandonado la explotación de los animales. Eso vaya por delante que yo agradezco cada pequeño paso que se dé, por insignificante que parezca, porque nos acerca a esa realidad que pretendemos y se ha visto un cambio grandísimo. Mira, yo de 15 años para acá el cambio es evidentísimo, sobre todo en grandes ciudades cada vez hay más opciones veganas, cada vez hay más restaurantes que incorporan a su carta alternativas y que se abre un mundo de posibilidades y de facilidades para aquellos que han decidido dar un primer paso. Desde la ignorancia más absoluta, porque es un permanente debate, además lo ves muchas veces en las redes sociales, pero permanente debate, ¿se puede vivir sin comer carne animal? Sí, sí se puede, te lo digo yo ya. Mira, yo me hice vegana hace 15 años, pero durante los 2 años anteriores yo, bueno, pues fui vegetariana hasta que decidí que mi compromiso tenía que llegar a un compromiso total, ¿no? Y se puede perfectamente, mis analíticas están perfectas, tengo 43 años y mi estado de salud es perfecto y no tengo ninguna carencia. Entonces, claro que se puede vivir sin comer carne. De hecho, me gustaría recordar que mi madre, que lo pasó muy mal en la época de la guerra, me decía, ¿me vas a enseñar tú a mí ahora a hacer una tortilla de patata sin huevo? Una persona que veía la carne, pues yo que sé, se comía habitualmente carne una vez a la semana como mucho. Entonces, por supuesto, se pueden obtener proteínas de origen vegetal que nos sirven igualmente para nuestro bienestar y salud física, por supuesto. Claro, me he saltado un episodio. ¿Qué diferencia hay entre un vegano y un vegetariano? Pues mira, los vegetarianos no comen carne ni pescado, pero los veganos hemos dado un paso más allá y hemos abandonado el consumo de productos de origen animal y por lo tanto no consumimos ni huevos, ni leche, ni derivados de los lácteos e incluso es una filosofía de vida en la que se abandona el uso de productos derivados de la explotación animal, como puede ser cuero o lana o cualquier otro producto. Entonces, bueno, pues ser vegetariano quizá pueda ser considerado como una dieta, pero ser vegano es un compromiso total con los animales. Y tiene que ver con el compromiso, básicamente. O sea, la cuestión es una cuestión puramente ética. Bueno, esta es mi opinión, claro. Yo que soy una persona que abandonó el consumo de carne por motivos éticos, ¿no? Pero sí que es cierto que también hay muchas personas que consideran que por el planeta también se puede tomar este modelo de vida. Es decir, es importante destacar que la industria de la carne está agotando los recursos de este planeta, está contribuyendo a una desigualdad de los recursos alimenticios en todo el mundo, que se está deforestando la selva amazónica para cultivar la soja que alimenta al ganado que luego dará de comer al primer mundo, en lugar de pues redistribuir la riqueza y el alimento para todos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos agotando los recursos hídricos, estamos agotando los recursos del planeta para una industria terriblemente contaminante que genera más del 18% de los gases de efecto invernadero y con ello estamos contribuyendo al cambio climático. Por lo tanto, creo que hay argumentos de salud, argumentos medioambientales e incluso éticos para tomar en consideración esta posibilidad. Bueno, hemos asaltado un poco a Silvia Barquero con este tema, que no era el objeto básico de la entrevista. Lo que pasa es que como el programa hoy gira en torno a esta película Hoja, ha sido la película elegida para el Videoforum, para verla en compañía de la audiencia esta semana, nos ha llamado mucho la atención esa perspectiva y sobre todo la forma en la que retrata el abuso de una industria, de la producción de carne y la forma, las prácticas exageradas en forma de película, pero que tienen un altísimo componente de realidad, y por eso le preguntábamos, pero es que además nos interesaba mucho hablar contigo, Silvia, porque hemos visto mañana está convocada una manifestación precisamente en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol. Es una manifestación para reclamar el fin de los festejos taurinos, ¿no? Sí, bueno, nosotros consideramos que va a ser la mayor manifestación por los derechos de los animales. El año pasado ya conseguimos llenar la Puerta del Sol. Hemos centrado el objetivo este año en la abolición de la tauromaquia y de todos los festejos taurinos, pero sí que es cierto que me siento muy agradecida de decir que este año contamos con el apoyo de más de 60 organizaciones por los derechos de los animales, santuarios de animales, asociaciones protectoras de animales que se han sumado a esta convocatoria y que van a alzar con nosotros su voz para gritar alto y claro que es el momento de prohibir la tauromaquia y decirlo así de claro, que no podemos permitir que se sigan produciendo este tipo de festejos que tiñen de sangre las calles de los pueblos de este país y que cada verano tengamos que ver imágenes tan lamentables
que se dan permanentemente, toros de fuego que tienen que soportar el pavor del fuego en sus cuernos, toros que son lanzados al mar, encierros de todo tipo y corridas de toros. Creemos que es el momento de decir basta ya de maltrato animal en festejos populares y seguir avanzando en la consecución de derechos para todos los animales, que es nuestro objetivo. Y en esto la evolución también de la sociedad ha sido muy importante. Vemos cómo se ha perdido un poco incluso el miedo a manifestarse públicamente, a dar la cara públicamente en contra de los toros. Os acompañan en esta manifestación. He visto que han participado en la convocatoria y algunos actores y actrices muy reconocidos, ¿no? Sí, es una maravilla. Hemos contado con el apoyo de Alexandra Jiménez y David Rovira, que protagonizarán brevemente la película Super López. Han trabajado juntos y nos han apoyado en esta campaña. La actriz Clara Lago, también Sara Sálamo, e incluso, personajes de la televisión como Angie, que es muy, muy conocida por haber participado en programas de televisión. Pero esto lo que evidencia es que el mundo de la cultura, el mundo del cine y personajes conocidos están apoyando también estas campañas abiertamente. Y eso es un síntoma muy, muy claro de que ya no es una reivindicación de un colectivo como es el del movimiento en defensa de los derechos de los animales, sino una reivindicación social a nivel generalizado. Y habéis estrenado también un documental, Tauromaquia, de Jaime Alecos, que es un documental que tiene la mirada... La verdad es que las imágenes son muy, muy explícitas, ¿no? También. Sí, lo estrenamos el día 30 de agosto y es un documental que es necesario que vean no ya las personas que estamos convencidas, sino esa parte de la sociedad que todavía se encuentra entre el no posicionarse, el no querer decantarse por un lado u otro. Es necesario que la gente sepa lo que sucede en una corrida de toros, porque hemos tenido el feedback de personas que han visto el documental, que son taurinos, que acuden a una plaza de toros y nos han dicho que nunca habían visto tan de cerca lo que le sucede al toro, porque es que este documental, la diferencia que tiene con otras cosas que conocemos de la tauromaquia es que se ha puesto en el lugar del toro y el documental gira en torno a lo que significa para el animal una corrida. Oye, vosotros además tenéis representación política, habéis crecido, habéis experimentado bastante crecimiento, igual con representación social. ¿Cuál es el perfil de vuestros votantes? ¿Quiénes son los que apoyan a PACMA? Pues mira, yo creo que el común denominador de las personas que votan a PACMA es que tienen la empatía suficiente como para sufrir con el sufrimiento ajeno también de los animales. Es decir, aquellas personas que una vez que han considerado que las injusticias que se cometen en el mundo también tienen que ser incluidos los animales, han decidido dar su voto a una organización que no tiene miedo a decir lo necesario para avanzar en esta lucha. Y creo que esa empatía, esa compasión que nos lleva a movilizarnos para trabajar también por los animales es la muestra de que la sociedad avanza y que no solo es necesario luchar contra las desigualdades, la pobreza y otras injusticias, sino que los animales también han de ser considerados y tienen que estar incluidos dentro de nuestro círculo de compasión, porque son seres que como nosotros sufren y sienten, y creo que ese es el perfil de nuestros votantes, gente que le da importancia también a los animales. Pues Silvia Barquero, teníamos muchísimas ganas de hablar contigo y te agradecemos mucho que hayas participado en el programa. Muy buenos días y mucha suerte. Oye, gracias también a Radio Cable y a La Cafetera por darnos la oportunidad de dar voz a los animales hoy. Estás escuchando La Cafetera. Ya, todo lo que crees saber sobre Okja es mentira. Okja fue creada en ese laboratorio, como su supuesta madre. Es donde Mirando experimenta con sus animales mutados genéticamente. Como la mutación genética es muy peligrosa, Mirando lo ha ocultado diciendo que es natural, segura y no transgénica. Pero es una completa estafa. Millones de cerdos modificados hacen cola en los mataderos. Tú y los otros granjeros no sois más que recursos promocionales, un escaparate pintoresco. 그러니까 홍보용이라. 홍보. Promoción. Mirando sabe que a sus clientes les disgustaría la idea de comer comida mutante. Así que hace 10 años la jefa Lucy Mirando entró en el laboratorio y rebuscó entre todas las deformes criaturas hasta dar con las 26 más bonitas, como Okja, y luego, con mucho espectáculo, las repartió por todo el mundo. Han estado sobrealimentando a sus supercerdos y pronto los supermercados estarán llenos de su carne y órganos. Comida de perro, salchichas, bacon, cecina. Nuestro plan es detener su proyecto.
Bueno, pues ahora sí, abro los micrófonos, ya se incorpora todo el equipo, Emilio Silva, María.es y Pilar de la Peña alrededor de esta mesa. Escuchando este audio que hemos elegido para comenzar el debate sobre la película, sobre Okja, en el que no es exactamente una película infantil. Bueno, pero este audio que veníamos de escuchar a Silvia y nos introduce esta línea tan finita que existe entre la verdad y el autoengaño de cuando consumimos productos cárnicos sin mirar exactamente qué es lo que sucede en la antesala de tu mesa, ¿no? O sea, qué es lo que sucede antes de que llegue a tu mesa, por lo que le preguntábamos a Silvia Barquero también, ¿no? Porque en cierta forma, si no comeríamos probablemente carne, si viéramos con un cierto espíritu crítico lo que se hace. ¿Qué os ha parecido la película? ¿Os ha gustado? Sí, a mí me ha gustado. ¿No te ha gustado? Sí. ¿Te ha gustado? Si ya dudas para decir que te ha gustado, sí, ¿qué no te ha gustado? Sí me ha gustado, lo que pasa que no me ha emocionado, quiero decir. No es una película para niños, aunque la primera parte sí es bastante infantil, o sea, hay una especie de marioneta. Sí, yo creo que es infantil un poco la forma de plantear la relación entre el animal y la niña, ¿no? Porque al final no deja de ser una mascota para ella y bueno, eso a mí me creó cierta contradicción, ¿no? Pero bueno, no sé qué pensáis vosotros. Bueno, casi es una relación de madre e hija, ¿no? Porque no aparecen padres de la niña, pero sí está humanizada al más puro estilo de Bueno, pero es que Disney, a lo mejor, ¿no? claro, porque pero también tiene un animal que tiene muchas cosas humanas. Pero tiene lógica también, porque decimos, claro, nunca te comerías a tu gato. Entonces, cuando lo conviertes en un cerdo gigante, hombre, tampoco es que sea un cerdo muy agradable a la vista del plato, pero es una especie de hipopótamo gigante, pero es muy simpaticón y te le coges cariño. Querrías tener uno, ¿no? Pero claro, que puede ser normal, que tal. Si tienes empatía por los animales. Pero a mí, por ejemplo, eso es lo que me chocaba, porque creo que no tanto tendría que ser a lo mejor la reflexión de proteger a los animales en el sentido de que simplemente son animales sin tener que ponerle la connotación de mascota, ¿no? En realidad quiero salvar a los animales porque tengo cariño hacia ellos y porque son una mascota para mí y los he humanizado. No, simplemente por sacrificio y por lo que les están haciendo, ¿no? O por creer que no está bien la forma en que... Porque es decir, es verdad, esta mascota le dan cariño, es una relación diferente, pero los millones de animales que están en granjas sobreexplotados y estas cosas es otra historia. Entonces yo creo que intenta mezclar un poco, tocar la fibra sensible y un poco más facilona la película en este sentido. Bueno, la cuestión de la conciencia es una cuestión complicada, porque cuánta gente... Oye, yo he escuchado a Silvia y tiene... El razonamiento no tiene discusión. Cuando tú observas cómo es la industria de la carne, lo que tienen que hacer para llevarte un filete a la mesa, te planteas de verdad si ese sufrimiento lo puedes evitar o no lo puedes evitar. Pero luego hay una cuestión cultural. Yo este verano que estaba en Castellote, mi pueblo, cada vez que salía el tema de los toros, ahí se mezclan muchas cosas, porque hay sentimientos que tienen que ver con es que he ido a corridas desde que era crío con mi padre en la mano, entonces lo que me está evocando es mi historia familiar, no me la cercenes, ¿no? Y hay gente que te lo defiende por eso. Hay otros que lo defienden porque forman parte de la industria. Hay gente allí que dice, no, yo es que, claro, mi tío tiene la ganadería de tal, entonces estos toros que van a los pueblos de toda la zona, tal, no sé qué, no sé cuánto, entonces ya, claro, ahí ya entras en un territorio que es diferente, que tiene que ver con lo económico, con lo laboral, con otra... Pero luego hay una cuestión que es que no querer renunciar a tradiciones que por otra parte no tienen un gran sentido, ¿no? Porque el maltrato como tradición es un despropósito. Pero hay gente que dice, no, es que esto es una tradición de mi tal, y entonces injerencias ajenas que vengan desde fuera, como que... Lo que yo creo que sí que y además eso sí que me hizo pensar, me hizo reflexionar muchísimo más que la relación de la niña y del animal. Lo que me hizo reflexionar sobre todo fue algo que no vi tan lejano, que es que igual estamos sobreproduciendo, estábamos sobreexplotando el mundo en general, y en este caso pues hay un tema que yo creo que a lo mejor del que se debería hablar más y no se habla tanto, que es que a lo mejor hay una sobreproducción en cuanto, pues eso, al sacrificio de animales, ¿no? Claro. Somos el segundo, estaba leyendo aquí en vez que somos el segundo productor de la Unión Europea en carne tanto bovina, de oveja y también de cerdo, ¿no? Eso tiene que decirnos algo. Os está creando un poco, digamos, una necesidad de consumir que a lo mejor no es real. Es decir, quizá todo el mundo tiene que comer al menos una vez carne, algún tipo de carne al día, y quizás se debería a lo mejor avanzar en otros modelos, porque es cierto que todo esto implica unas cifras para
ganadería y un poco de criar a todos estos animales y en unas condiciones que probablemente ese es parte del problema, ¿no? La necesidad demasiado o la necesidad excesiva de generar y de producir carne suficiente para que todo el mundo pueda comer casi todos los días, quizá habría que replantearse esto, ¿no? Que de hecho algunas personas ya lo están haciendo. Bueno, a poco que mejorase un poquito la conciencia ya ha cambiado muchísimo el consumo, ¿no? Pero yo creo que la peli tiene que ver, uno, con las mentiras, ¿no? Cómo están contándote, haciendo un discurso de granjero de una aldea lejana, ¿no? Que está súper multinacional de la alimentación, pues son sus colaboradores, no son laboratorios hipertecnológicos donde van cruzando bichos, sino son el granjero más apartado del mundo que usa el método más tradicional. Lo de los niños, pues... ahora que estaba yo recordando, podría hasta discutirlo, ¿no? Yo he bajado con mi abuela, con 10 años, en el pueblo, le he visto colgar de las patas un conejo, meterle un estacazo. Y media hora después he visto a una tía mía pelándolo. Literalmente. Quiero decir, también y uno de los problemas de la industria es que somos solo consumidores, ¿no? Pero es totalmente aceptable que alguien críe sus animales, quiero decir, desde ese punto de vista en un pueblo, y no genere la sobreexplotación de la que hablaban en la película, ¿no? Que al final estás poniendo la mitad del mundo al servicio de crear ese monstruo que es también, producir más y más toneladas. También cuidado, de carne, porque ¿no? yo que soy enamorado absoluto de la vida en los pueblos y de tal, pero como diría un buen amigo, cuidado con el mito del buen salvaje. Quiero decir que tener un cerdo en un establo, en un pueblo, no garantiza que el cerdo crezca en las mejores condiciones, ni sanitarias, ni de libertad, ni de no tal. Porque de hecho, yo toda la vida que me he pasado yendo a un pueblo muy cerquita de aquí en Madrid, en Villa del Prado, donde, oye, guardaban a las gallinas en las mismas condiciones infames que en cualquier explotación gigantesca. No hablo y era de la ausencia de la dolor, gente en su casa. no hablo de la ausencia de dolor, hablo de que nosotros lo que hemos hecho es distanciarnos del dolor, esconderlo. Sí, Antes o sea, lo obviamente, producíamos en la sí. cocina de casa, porque yo he dicho eso de los conejos, he visto retorcer pescuezos de gallina siendo un niño. Pero eso te gustaba, ¿eh? No me gustaba, pero formaba parte de la vida, la parte así de la vida cotidiana en un pueblo. Eso forma parte de la vida. Lo que nosotros hemos hecho, y ahí hay una especie de cinismo colectivo, es el corazón que no ve, corazón que no siente. Entonces el dolor lo desplazo a no sé dónde, y yo lo que veo en el plato es un filetazo. Pero eso contribuye a mejorar las condiciones de los animales o no, que es lo que nos convoca. Porque lo que al final nos hace es hiperconsumidores de carne, que es eso lo que, sí es verdad. Lo que está ocurriendo. Pero ver el dolor te hace menos consumidor, porque yo sin embargo, que soy un consumidor, es verdad, ya moderno, de carne envasada, porque ahora ya en los supermercados prácticamente te la venden en paquetes, y sin embargo vas a cualquier pueblo en los que todavía se hace matanza, y a mí me escandaliza y a ellos les parece supernatural, ¿eh? Ver cómo el bicho sale gritando tal. O sea, que la proximidad no necesariamente te hace estar más concienciado. Más concienciado. Por lo menos en mi pueblo ya no gritan. No, bueno, no gritarán eso los cerdos en la de tu película, pueblo. no. Es que en el Bierzo, ahora, resulta que en León los eso cerdos es que no hace gritan. mucho que ahora les meten una bola en la frente que los deja tarumbas. O sea, que sale en la película. El tío del camión, que según van saliendo, les pega con la bola en la cabeza. Pero yo digo, la verdadera discusión de la película es que eso nos está llevando a sobreexplotar el planeta, porque en el fondo es dónde están los límites de fabricar cosas que realmente no necesitamos. O sea, ahí hay un planteamiento de eso. ¿Hasta cuándo podemos...? Y me acordaba de la película El viaje de Chihiro, cuando los padres entran en la ciudad santa y empiezan a comer y se convierten en cerdos, porque se ponen a comer. Digo, en el fondo nosotros estamos depredando cosas que están mucho más allá de nuestras posibilidades, que era mi abuela con 4 conejos, 8 gallinas y un cerdo al año. Entonces, quiero decir, esa sobreproducción a nosotros nos está haciendo sobrecomedores de carne, ¿no? Y ahí... Ayer Luego hablamos es que... de lo que pasa en uno de los pueblos de María con todo lo que generan los cerdos. Claro, a ver, bueno, yo es que no me acuerdo tengo un pueblo que es cercano a esto. Guijuelo. Tú no sé si estabas en esa conversación. No me habéis invitado a la conversación del jamón, ya no me habéis invitado. Pero bueno, es un pueblo que se basa en eso, claro. Que luego también está un poco el argumento de, claro, mucha gente está viviendo de esto, de este negocio, ¿no? Pero yo creo que no se está cuestionando tanto el comer carne o no, que bueno, en muchos casos hay gente que lo cuestiona y que, bueno, por eso se hace vegetariana o vegana. Como decía Silvia,
es que hasta en esto hay escalas, hasta Claro. en esto hay grados. O sea, solamente el hecho de que tuviéramos un poquito de conciencia y redujéramos el consumo un poquito contribuiría en una grandísima medida a limitar un poco el daño que sufren los animales, ¿no? Un poquito. Pero ¿no creéis? Yo muchas veces lo pienso más en el concepto general de consumismo, ¿no? En este caso de la carne. En el caso de la carne, en el caso de la comida en general, el malgastar comida en una cena de Navidad o en una gran celebración está bien visto y al final es un gesto de, no tanto a lo mejor de riqueza, sino bueno, pues de que has quedado con tus amigos y demás. Y eso pasa en muchos tipos de consumo, de productos y de todo tipo de productos. Bueno, habíamos invitado a los oyentes a que participasen en el 627-002-002, 627-002-002, los oyentes de la cafetera. Hola, Resistencia. Okja, quería decir que me ha gustado mucho, también me ha hecho llorar bastante y bueno, creo que la película hace varios guiños bastante al tema de la sociedad en la que vivimos hoy en día, pero bueno, me voy a quedar con un par de cosillas, y es el tema, por ejemplo, en el que aparece al principio cuando la niña coge al pez para comérselo, ¿no? Y al pequeño lo suelta en el río de nuevo. Me pareció ahí un punto muy interesante por la necesidad que tenemos de, bueno, pues de que tengamos una naturaleza sostenible, ¿no? De que no es infinita, y que creo que ese guiño es muy importante. Y otro, pues el tema de que me confirma una vez más esa teoría de que si posiblemente si conociésemos a aquel animal al que nos tenemos que comer, no nos lo comeríamos. Yo soy vegetariana hace ya más de 3 años y cada vez que alguien me pregunta que por qué, yo suelo responder el tema de ¿tú te comerías a tu perro? La mayoría me contesta obviamente que no. Espero que os haya gustado también la peli a vosotros. Un abrazo. Es que esa es la cuestión, si conoces... Bueno, la historia va de una macroempresa que fabrica unos supercerdos que los concede a una serie de granjeros por el mundo, que los tienen que criar, y luego al cabo de unos años los retiran para garantizar que van a ser grandes productores, van a ser sementales de cerdos o hembras receptoras de este asunto, y prolongar. Es una especie de supercerdo creado genéticamente gigantesco que produce mucha carne, muy pocos excrementos y aprovecha todo de la comida, además come muy poco, en fin, la superbestia tal. Y entonces una niña, que es la que se encarga de cuidarlo desde que era pequeñito el cerdo, pues empatiza con el cerdo hasta que aparecen los de la empresa y se lo quieren llevar. Soy Lucy Mirando, de Empresas Mirando. Bienvenidos a la antigua fábrica de mi abuelo. Sabemos de las atrocidades que cometió en este espacio. Sabemos que estas paredes están manchadas con la sangre de trabajadores honrados. Pero hoy yo reclamo este espacio para contaros una bonita historia. La población mundial actual es de 7.000 millones, 805 millones de seres humanos luchando a diario contra la hambruna, contando con 30 millones aquí en los Estados Unidos. El mundo se queda sin comida y preferimos ignorarlo. Necesitábamos un milagro. Y lo encontramos. Les presento al superlechón. Esta hermosa y singular criatura fue descubierta milagrosamente en una granja chilena. Llevamos a esta preciosidad al rancho Mirando en Arizona. Nuestros científicos la criaron con cariño y muchos cuidados, observando y realizando varios estudios. Y hemos reproducido con éxito a 26 lechones milagrosos por apareamiento natural no forzado. No hay nada igual en todo el mundo. Bueno, luego resulta que la mayor parte de esa historia es totalmente falsa, como se va descubriendo en la película, pero es en fin, la aventura de la niña con el cerdo. Cuando estuvimos con Greenpeace, que entonces estuvimos hablando, ¿no?, de, bueno, pues ciertas técnicas que se estaban estudiando para que pudiésemos seguir consumiendo plástico prácticamente al mismo ritmo, pero bueno, que ese plástico se deshiciese y demás. Y recuerdo que nos dijeron, es que la solución no es buscar una solución al deterioro del planeta, ¿no? La solución es que nosotros cambiemos esa forma de consumo, tengamos una conciencia y no tengamos que recurrir al último recurso, como en el caso de esta película, ¿no?, que es vamos a acabar con todo y luego ya veremos lo que nos inventamos para seguir consumiendo. ¿Pero es posible eso?
De hecho, a mí me llama la atención que ahora mismo ya hay mucha gente preocupada por que busca soluciones intermedias. Yo no sé si son viables, pero ahora es muy fácil ir a los supermercados y encontrarte la bandeja de pollo normal y la bandeja de pollo de corral. O los huevos de gallinas que te garantizan que han vivido en libertad. Más allá de que eso sea real o no, es verdad que eso indica que ya hay un interés de la gente y hasta hay gente que lo ve como un negocio comercial, ¿no? Yo lo que me pregunto es si realmente hay capacidad para que se pueda, pues eso, suplir la demanda de incluso de toda España con gallinas y con digamos, animales que están en libertad y que están en condiciones aceptables, ¿no? Eso es lo que quizá plantea el problema. Yo creo que en parte yo creo que sí que se está concienciando mucha gente, porque además luego eso tiene un elemento que también influye en tu salud, ¿no? Que también se nos está concienciando, por ejemplo, sobre el aceite de palma, sobre cómo se han criado, ¿no?, esos pollos, sobre de dónde proceden esos huevos. Yo creo que sí que hay conciencia y, de hecho, lo que más puede asustarnos pues puede ser precisamente nuestra propia salud, ¿no?, que al final puede influir en eso. Pero hay mucho trabajo que hacer y, de hecho, muchas veces es difícil llevar ese tipo de consumo. De hecho, dicen que hay gente que pide o consume estos productos porque dice, yo no quiero comerme un pollo que ha estado estresado sin ver la luz del día, o al revés, que le ponen 4 veces, le encienden la luz para que piensa que son 4 días, porque eso te lo transmite. De todas formas, nos faltan voces discrepantes porque... No, que digo, este es un programa muy concienciado, digo, pero aunque fuera en minoría, digo, yo traigo aquí a mi amigo Nico de Murcia y esta cosa de los pollos estresados y todo eso me miraría con cara de, pero ¿de qué me estás hablando? O sea, los pollos estresados que toda la vida no se... Yo he estado en una granja. Por fortuna las cosas están cambiando. Nico, tienes que evolucionar. Te digo, desestrésate, Nico. Pero es verdad que la conciencia cambia y también la actividad de los grupos de defensa de los animales, que viene reflejado también en la película. Durante 40 años, nuestro grupo ha liberado animales de sitios donde los maltrataban. Producimos daño económico a los que se aprovechan de su desgracia, revelamos sus atrocidades al público y no hacemos daño a nadie, ni humano ni no humano. Ese es nuestro credo de siempre. Luego ese credo se lo saltan en alguna ocasión a lo largo de la película con los humanos, porque la situación se tensa cuando los propietarios de la empresa intentan hacerse con el cerdo y entonces los defensores de los animales se tienen que enfrentar a ellos y la cosa se va torciendo, ¿no? Yo iba a contar, yo estuve en una granja hace años de estas de no sé cuántos miles de pollos y el hombre que la gestionaba me contó que cada vez que abría la puerta, simplemente por abrir la puerta, mataba 25 o 30 pollos porque tienen el corazón rodeado de grasa y morían de una insuficiencia coronaria, vamos, con la tensión de que de repente entraba él, que son parte de sus gastos a cuenta, pero quiero decir, en esas condiciones se crían con esa fragilidad, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que... Esto es un cambio cultural en el fondo, ¿no? Pues el ecologismo ha sido una revolución cultural realmente, y no quiere decir que hayamos aprendido suficientemente a dejar de destruir el planeta, pero sí hay mucha gente que ya tiene esa conciencia y quizá esta tenga que ser otra conciencia, ¿no? Bueno, ¿la peli os ha gustado? Sí. Está bien, sí, y abre un espacio para la reflexión, que es lo que pretendemos precisamente en las películas del Videoforum Cafetero. Es una película del año 2017, dirigida por Bong Joon-ho, la música de Jae Jung, y son todos personajes, en fin, de esta naturaleza. Bueno, de hecho creo que has aprendido coreano, ¿no? Coreano. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Días, Cafetera. Mi opinión sobre Okja. Sin ser una gran película, sí es una historia entretenida y bien narrada, que presenta varios aspectos sobre los que reflexionar, como el poder de las multinacionales y cómo han conseguido desconectarnos del origen de los alimentos que comemos. Ya no asociamos la carne con los animales de los cuales se extrae. Y sí que puede llevar a una reflexión sobre el modelo de consumo o sobre cómo nuestros hábitos afectan al planeta y al resto de seres vivos. Un abrazo, Cafetera. Dando por hecho que es posible hacer esa transformación social sin provocar una auténtica revolución
económica, política, de toda índole, ¿no? Sí, a mí una de las cosas que ya que te pedías una voz discrepante, que sí me preocupa también es que si esto es realmente viable y sobre todo si luego va a ser, digamos que va a poder acceder todo el mundo a ello, porque por ejemplo estos huevos que hablábamos, este pollo de corral, es bastante más caro que el otro. Es decir, también se puede generar consumidores de primera y consumidores de segunda, ¿no? Yo creo que hay que reflexionar, es decir, los veganos, otro problema es, ¿pueden conseguir todo, digamos, suplir la falta de proteína animal? Por otro lado, sí, bueno, pero supone mucho más, es bastante más caro. Eso ya de por sí genera ahí una desigualdad. Es caro quizá porque el escalado que se ha hecho es el que es. Y luego por ahí que hay una cuestión que es que a lo mejor no podemos aspirar al crecimiento permanente financiero de las empresas. A lo mejor el mundo sostenible consiste también quizá en el decrecimiento. A lo mejor las empresas, las grandes productoras alimentarias no pueden presentar beneficios 1.000 millonarios año a año, sino que o sea, todo tiene que ver con una cultura general del consumo, no solamente del consumo de la carne, del consumo financiero, de la manera en la que las empresas persiguen sus objetivos, ¿no? Que a lo mejor es lo que hay que empezar a reflexionar porque no es sostenible, porque lo que nadie discute es que no es sostenible. Otra cosa es que aquí el que antes corra, pues menos le explota, pero que este sistema conduce al abismo, eso es una evidencia. Pero al final la alimentación es una cuestión prácticamente de Estado, quiero decir, porque al final eso también influye en los gastos de sanidad. Al final todo es una rueda. El problema es que hayan hecho que el consumidor de primera pueda consumir un alimento más real y mejor para tu salud que el otro, ¿no? Y yo creo que es cultural porque en el País Vasco, en Navarra, hay unos supermercados de cosas ecológicas flipantes. O sea, yo conozco alguno en Pamplona y son alucinantes. Aquí no he visto nada parecido. Hay de todo. Bueno, incluso la forma cooperativa en la que tú te tienes que hacer socio y tienes que dedicar unas horas, puede ser a dar una clase de fotografía. O sea, hay una forma, pero hay una cosa cultural, ¿no? Incluso son zonas donde la relación con la tierra es distinta, porque quiero decir, hay una relación agradecida hacia eso, ¿no? Y quizá en algún momento pues tenga que haber un punto de inflexión y tendremos que ruralizarnos un poco, ¿no? Porque ese modelo de lo que no es explotado industrialmente con naves gigantescas de pollos que se mueren de un infarto cuando ven abrir una puerta, pues eso lo que va a necesitar es la participación de mucha más gente. Incluso podría ser hasta una solución laboral, ¿no? El hecho de que en el campo ha habido un abandono y realmente en este país que se ha hecho tan rápido, igual ha habido una reflexión sobre todo lo que hemos dejado atrás por venirnos todos a vivir cerca de los centros comerciales. Bueno, nos marchamos con esto, sí. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y nos alegramos además de que a la audiencia le haya gustado. Adiós, hasta el lunes, nos vamos. Así se marcha la cafetera. Gracias, Pai, gracias, Emilio, gracias, María. Adiós. Bueno, hay que proponer la próxima película. Bueno, ahora vamos a discutirla y la lanzamos en un tuit. A ver qué película, con qué nos sorprende el Videoforum Cafetero de esta semana. Gracias a todos. Disfrutad, portaos mal, pasadlo bien. Adiós. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and they said, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies. And the kings and queens, they write their dreams on silver pages we would read. And they said, oh, oh, oh. Louder in a chorus filled the air, and when the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and they said, oh, oh, oh. We were
were taken to the shadows, we were carried through the night. And when the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. You guys sing your part, we're gonna sing something else. Here we go. And they said, oh, sound hollow, we will sound all our songs of silver. We would know and they belong. We would know